si usted se cansa, el enemigo se aprovecha. Si usted se cansa, el enemigo se aprovecha. La Biblia dice, porque nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino con potestades. No podemos vencer a los enemigos que usted tiene y a los enemigos que yo tengo a través de la carne, es decir, a través de nuestra fuerza, a través de nuestra inteligencia, a través de incluso a través de lo que nosotros conocemos. Por eso es que muchas veces estamos tan débiles, porque algunas veces queremos ni siquiera pensar de que los enemigos están alrededor nuestro para debilitarnos. Nos olvidamos de cómo es en sí la vida cristiana y andamos viviendo conforme a los requisitos y a las reglas, que es lo que la Biblia llama rudimentos de este mundo. Los requisitos del mundo. Y a través de esos requisitos es que el enemigo se aprovecha. Se aprovecha porque ahí es donde podemos debilitar. Yo le aconsejo algo. Recupere fuerzas en Jesucristo. Amén. Recupere fuerzas en Dios. Y usted va a ver cómo los enemigos ya no van a querer hacerle guerra, por lo menos por un tiempo. Recupere esas fuerzas que solamente Dios da. Y usted va a ver cómo comienza a alabar a Dios. Cómo comienza a exaltar su nombre de una manera diferente, de una manera viva, de una manera real, porque entonces el poder de Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas en usted. Hoy vamos a ver un tema muy especial. La pastora me adelantó un poquito, pero hoy quiero ver un tema en el libro de los Efesios. Y quiero ver lo que es la vida de un creyente. Resumido en estos pocos versículos, quiero que veamos en qué consiste la vida de un creyente. Si usted puede entender, si usted permite que el Espíritu Santo le hable, pero como suelo decir, mire, entender podemos entender, el asunto es practicar. El asunto es practicar. Es como todas las cosas que necesitamos aprender. La palabra de Dios nos infunde fe cuando dicen amén. Amén. ¿Sabía? La palabra de Dios nos infunde fe. Pero esa fe no puede ser puesta de manifiesto si usted no la practica. Si usted no pone en acción la palabra de Dios. Por eso vamos a ver algunas cosas de eso. Entonces vamos todos juntos a Efesios capítulo 6. A partir del verso 10, donde estuvimos leyendo hoy. Amén. Y dice así la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, y por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, oh Dios mío, porque podemos estar una vez más aquí. Señor, para exaltar tu nombre, para alabarte, para bendecirte, para recibir más de ti, Señor, para aquellos que verdaderamente quieren, Señor, poner en práctica la palabra de Dios. Señor, trae en esta hora una fuerza especial, trae un discernimiento especial. Trae, Señor, en esta hora una luz especial, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Oh Dios mío, para que, Señor, teniendo claridad en tu palabra, podamos vivir por ella. Padre, dándote gloria, honra y alabanza, y dándote gracias, Señor, por todas las cosas. Padre, te damos honra y gloria en esta noche y te pedimos, Dios mío, Señor, que todas las cosas que nos molestan, Señor, que no sean tuyas y que vengan para interferir nuestro entendimiento de la palabra de Dios, Señor, sea atado y reprendido por el poder que hay en tu nombre, Señor, por la presencia que hay aquí de tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios mío, para que en libertad, Señor, escuchemos tu palabra, Padre, la pongamos en nuestro corazón, Señor, y comencemos a vivir por ella. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, este mensaje de Efesios es un tanto especial. Resulta que esta carta a los Efesios es una carta que está escrita por el apóstol Pablo en medio de una situación bastante compleja. Pablo en este momento estaba preso. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Alguna vez estuviste en la cárcel? Del lado de afuera. Las cárceles romanas tenían un método de seguridad un tanto especial. No necesitaba. Las cárceles romanas estaban construidas en forma de espiral hacia abajo. O sea, no necesitaban muchas cosas. No necesitaban muchos espacios. No necesitaban como ahora que son, qué sé yo, como una o dos manzanas o tres manzanas, ¿viste? En toda la carta. No. Ellos en una simple casa construían hacia abajo. Sin ventanas, sin nada. O sea que para escaparte de ahí, o tenías que convertirte en un ratón, o recibir el perdón. Tenían otra particularidad: el que entraba en la cárcel iba a morir en la cárcel. Porque a no ser que tuviera parientes y amigos que se fueran a vivir con él en la cárcel, para ministrarle en sus necesidades, es decir, para llevarle comida, alimento, luz. Tenían que llevar aceite para que tenga luz. En ese tipo de cárceles romanas había mucha hediondez, no había ventilación, había muchas ratas andando por allí.
Y si el que iba a estar preso allí estaba un poco acusado de cosas un poco graves, necesitaba de los amigos para que espantaran las ratas. Porque aparte de estar preso le ponían con cadenas. Por eso Pablo dice, apóstol de Jesucristo en cadenas. Le ponían y lo ataban. Y le ponían en grillos o en grilletes. Es decir, lo ponían en un molde así de tronco, de hierro o de tronco, donde había lugar solamente así, con una bisagra para poner las piernas y las patitas y las manitos quedaban afuera. Quedaban, ¿sí me entienden? Allí inmóvil. O sea que si venía la ratita, lo único que podía hacer es mover un poquito la mano. Pero si la ratita tenía hambre, chao dedito. Hoy un dedo, mañana otro, y así. Las cárceles romanas. Y en esta cárcel, Pablo estaba preso por voluntad. En esta cárcel, Pablo decidió ir a estar preso para predicar a quienes tenía que predicar. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para predicar el Evangelio. Muchas veces nos cansamos de venir al culto, nos cansamos de ir a la célula o a la casa de crecimiento. Muchas veces pensamos que estamos dando lo máximo que podemos dar para la causa del Señor. Pero cuando usted comienza a pensar así, hermano, hermana, le invito a que usted abra su palabra, su Biblia, y comience a ver la vida, comience a investigar la vida de aquellos que estuvieron antes de nosotros predicando el Evangelio. Y compárenle con la suya. Y entonces, fíjese a ver si tenemos nosotros derecho a decir, ay, qué cansado que estamos. Porque el Evangelio tiene enemigos. Y nosotros tenemos que luchar contra esos enemigos. Pero por sobre todas las cosas, con un solo fin, la predicación del Evangelio. Esta iglesia de Éfeso, en este tiempo donde Pablo le escribe, estaba teniendo un problema muy grave. Antes de ir preso, cuando estaba haciendo su último viaje misionero, Pablo, los que ya han estudiado van a entender a lo que yo me estoy refiriendo. Pablo, antes de ir preso, tuvo 3 viajes misioneros. En su último viaje misionero, cuando el Espíritu Santo ya le había dicho a Pablo que le llevarían preso, despidiéndose de discípulos suyos en Éfeso, porque en Éfeso estuvo Pablo predicando por más de 2 años. Entonces a sus discípulos, a los ancianos, a los pastores que él había levantado en la ciudad de Éfeso, los reúne y les aclara y le dice, mira que van a venir tiempos muy difíciles, muy malos. Y les dice claramente, cuando yo me vaya, va a venir un tiempo en que dentro de ustedes mismos van a salir personas que van a traer una falsa doctrina a la iglesia. Cuando Pablo escribe esta carta, había pasado solamente 2 años, máximo 3 años, de aquella reunión donde Pablo le estaba diciendo estas cosas. Todo se estaba cumpliendo. Muchas veces pensamos que nosotros no vamos a pasar situaciones, que nosotros no vamos a tener que pasar por distintas cosas que dice la Biblia. Pero
La pregunta es, ¿tenés problemas? ¿Tenés problemas? ¿Hay alguien que tiene problemas aquí? Todos. No hay nadie principal. Mentira. Tenés dos opciones. O partirte la cabeza en la vida sin Dios, no permitiendo que Dios haga las cosas, o comenzar a entender que tu vida tiene que comenzar a caminar como Dios dice, como Dios quiere, tomando no los objetivos de tu vida, sino los objetivos de Dios, aprendiendo que para cumplir los objetivos de Dios en mi vida hay que pagar un precio. ¿Cuántos quieren ser alguien en el camino del Señor? Amén. Vamos. ¿En serio? No sabes lo que está diciendo. Si yo te dijera hoy el precio que tenés que pagar para ser alguien en el camino del Señor, te va por esta puerta y no volver nunca más. Porque pensamos que todo es fácil. ¿Saben cuál es la falsa doctrina que se nos está enseñando? Que si nosotros venimos a Cristo, nos sentamos ahí, aplaudimos, nos ponemos contentos, nos vamos a nuestra casa y ya nos sale todo bien. La falsa doctrina que nos están enseñando los falsos maestros es que tenés que venir a Cristo para que todo te vaya bien. Y sobre esa concupiscencia, sobre esa idea es que organizamos toda nuestra vida. Pablo en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, va a establecer algunos órdenes. Y va a establecer órdenes en la iglesia y va a decir, va a hablar acerca de las autoridades que deben ser respetadas en la iglesia y cómo las autoridades que hay, los líderes que hay, tienen que estar velando por el beneficio, por la bendición de los hermanos del conjunto de la congregación. Y va también a hablar acerca de las autoridades que hay dentro de la familia, por ejemplo. De cómo respetar, de cómo instaurar, de cómo organizar, de cómo hacer las cosas dentro de la casa, dentro de una familia. ¡Wow! Y entonces me pongo a pensar que en aquel tiempo ya estaban viviendo cosas tremendas, que estaba impactando a la iglesia, que estaba impactando a la familia. Pablo tenía la necesidad de escribir desde dentro de la cárcel mientras espantaba una rata y se apuraba para que no se apague la luz porque no tenía ventanas. Tenía la necesidad de decir, mire, en la familia, una familia cristiana tiene que vivir de esta manera. Tiene que respetarse este tipo de autoridades dentro de una familia cristiana. Porque si no lo hacen, entonces entrarán en complicaciones en la vida. Si la autoridad del padre y de la madre, si la relación entre padres e hijos se rompe, el enemigo comienza a ganar ventaja. Y comienza entonces a haber una sociedad minada. Y esto es lo que Pablo nos va a hablar. En el marco de toda esta enseñanza, allá por el año 64, 65, Pablo va a escribir esta carta y va a decir en este capítulo 6 que él ya va promediando, ya va terminando la carta, y va a decir, por lo demás, qué fácil. Por lo demás, como diciendo, mire, ok,
Mire, le hablé de tantas cosas, bueno, listo, ya entendieron, ok. Entonces, bueno, lo único que queda es esto, como diciendo, bueno, mire, le voy a dar esta pequeñita información que ustedes necesitan tener. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué dice Pablo fortaleceos? ¿A quién le podés decir fortalecete? A alguien que se debilita. A un débil. A un débil, a alguien que se debilita, A un cansado. a algún cansado. ¿Podemos andar en el camino del Señor cansado? No. 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 No podemos andar en el camino del Señor cansados. Jesús dijo, venid a mí. ¿Quién? Todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque no se puede caminar el camino de Cristo cansado. Si yo estoy cansado, es que no estoy yendo a Cristo. Es que no estoy caminando con Cristo. Es que no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. Por eso estoy cansado. ¿Y quién tiene la culpa de que yo no vaya a Cristo? El enemigo. El enemigo. ¿Están de acuerdo? Amén. El enemigo. Pues no. Uno mismo. Mi carne. O como dicen los cubanos, mi carne. Carne. Bueno, pero el enemigo también hace su Pero la trabajo. misma carne también es enemiga. El enemigo me lucha para que yo me canse. Pero ¿quién es el que decide ir al Señor o no? La misma carne. Buenas noches. Si estoy cansado, tengo que ir a Cristo. Si me siento cargado, tengo que ir a Cristo. Y si yo no voy a Cristo, por más que el enemigo trabaje, es que no me voy a cansar. Es que a lo mejor mi carne está un poco cansada y con sueño, pero cuando estoy en las cosas del Señor, mis ojos están atentos, estoy despierto, estoy con fuerza. ¿Por qué? Porque yo ya no soy el que estoy andando en mi propia fuerza, sino que ando en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo voy a tener esa fuerza si no voy a Cristo? Ahora, ir a Cristo no significa que cumplas con el ritual de la oración. Existe lo que se llama el ritual de la oración y existe lo que se llama la oración. El ritual de la oración es ponerte en un sistema en el cual tenés que cumplir todos los días, no importa lo que pase, tenés que cumplir todos los días, porque hay una ley que dice que el creyente tiene que orar. Entonces te vas y te arrodillas, pones el reloj 1 hora y decís, Señor, yo voy a orar 1 hora todos los días a las 4:30 de la mañana, me levanto y oro hasta las 5:30, después salgo corriendo a trabajar, así que pongo el reloj a las 5:30 para no pasarme y estoy dale. Hermano, pero ¿escucharon? Hueco. ¿Sí? Mi oración es hueca. ¿Por qué mi oración es hueca? Porque lo hice sin conciencia de lo que yo estoy haciendo. Lo estoy haciendo solamente por un mandamiento de orar. Pero en mi oración no tengo un encuentro con Dios. Me levanto y digo, ya cumplí, me siento tranquilo en mi conciencia que ya cumplí y me voy a trabajar
No vino el Señor allí y ardió mi corazón y comencé a llorar y comencé a gemir y comencé a dar gloria a Dios y la voz no me salía y tengo que traer más papel porque los mocos se me caen por todas partes. Presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un pentecostal y alguien que no es pentecostal? Que un pentecostal va a orar por la presencia de Dios. Va a mover los hilos espirituales. ¿Y sabe por qué? Porque conoce bien esta palabra. Porque conoce bien esta porción de la palabra. Fíjense lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. Así dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. ¿Cómo? ¿Y qué pasa con tu fuerza entonces? Es que ya no tenés, y te dice fortalecete, que no tenés fuerza. Está debilitado. El enemigo te está presionando, la vida te presiona y te estás quedando sin fuerza. Entonces hay que ir al encuentro con Cristo. Si del encuentro con Cristo estamos en la misma, ¿para qué querés Dios si no podés encontrarte con Él? Anoche le decía en una vigilia a los hermanos de Estocolmo. Ayúdenme que ustedes no son tan viejitos de Estocolmo. Le decía, hermanos, la gracia es más importante que la ley de Moisés. Y es más beneficiosa que la ley de Moisés. Porque por la ley de Moisés, la entrada libre a la presencia de Dios estaba condicionada. Muy condicionada. Solamente una persona en todo el planeta Tierra podía entrar a la presencia de Dios. El pueblo no podía entrar a la presencia de Dios. El profeta no podía entrar a la presencia de Dios. Los santos no podían entrar a la presencia de Dios. Israel no podía entrar a la presencia de Dios. Había una sola persona, y esta era la primera limitación, había una sola persona que podía entrar a la presencia de Dios, y este era el sumo sacerdote. Y esta era la primera restricción. La primera restricción bien grande. La segunda restricción bien grande de la ley de Moisés. Que esa persona, esa única persona que podía y que debía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, solamente lo podía hacer un solo día en el año. Yom Kippur. Así que una persona, un solo día en el año, era todo lo que se contaba con la ley de Moisés. Pero la gracia de Dios sobreabundó para todos nosotros y nos dice, cada vez que vos quieras entrar, cada vez que vos te sientas cansado, cada vez que te sientas atribulado, cada vez que te sientas vencido, cada vez que estés queriendo dar un paso atrás, tú puedes ir a desahogarte en los brazos de papá, tú puedes entrar al lugar santísimo, tú puedes ir porque hay un camino libre y gratuito a la presencia de Dios, para ti, para tu casa, aleluya. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Una orden. No te deja lugar a la elección. Porque si querés elegir, entonces nunca vas a estar fortalecido. Tengo que ir a la iglesia. Que no puedo caminar, que no logro la cintura. Porque estás debilitado. Ay, que el cumpleaños de mi hijo, de mi tía, de mi abuela, de la tatarabuela que ya murió, pero le festejamos lo mismo. ¿Por qué? No es el cumpleaños. Lo que pasa es que no tenés ninguna gana de ir. ¿Y por qué no tenés ganas de ir? Porque estás debilitado. Porque estás debilitada. No es lógico
en Jesucristo no quiera ir donde están sus hermanos. No es lógico que un creyente en Jesucristo no quiera estudiar la Biblia. No es lógico que un creyente en Jesucristo lleno del Espíritu Santo no diga gloria a Dios, aleluya, no grite, no zapatee, porque el que está lleno del Espíritu Santo, hermano, se deja oír, aleluya. Mire, quiero decirle algo. Necesitamos cambiar. Cambiar nosotros. Usted tiene que cambiar, yo tengo que cambiar. La única forma es entrando a la presencia del Señor. Estoy escuchando las oraciones que estamos haciendo acá. Ni los bautistas lo hacen mejor. Ni los bautistas lo hacen mejor. Está acá el hermano Daniel, la pastora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y allá estamos todos juntos. ¿Qué es eso? Susurro. Susurro. Dios dijo, susurra a mí y yo te responderé. ¿Eso dice? ¿Cómo dice? Clama a mí. Uf. Susúrrame al oído, vida mía, y yo te daré todo lo que me pidas. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Clama. Nosotros estamos acostumbrados. Y eso desanima. Te desanima a vos mismo. Hermano, cuando usted ora tiene que gritar. Cuando usted ora tiene que quedarse, como yo muchas veces, sin voz, no importa. Pero se puede quedar sin voz, pero se queda lleno del Espíritu Santo. Usted clama a Dios y el Espíritu Santo viene ahí, le llena, le llena de gozo, de fortaleza, de regocijo. Usted sale cambiado. ¿Sabe por qué? Porque clama a Dios. ¿Cuándo dicen aleluya? Aleluya. Me inclinaron todo. Oiga, cuando uno de mis chicos se enferma, ella por ejemplo, que anda bastante enferma, como dicen los chicos, Ulay enferma. En la escuela le piden certificado médico para ir, ¿cierto? Le voy a decir por qué. Porque en la escuela no claman a Dios. Por eso le piden certificado médico. Yo quiero una iglesia, hermano, quiero pastorear una iglesia que se acostumbre a clamar a Dios. Y que cuando vengan los enfermos no le pidan certificado médico, sino no vengan a la iglesia. Lo que yo quiero es que vengan a la iglesia y que clamemos a Dios. Y que si vino enfermo, salga sano para la gloria de Dios. No me voy a meter esos cuchillos enfermo. Y no somos enfermos los que necesitan a Dios. Amén. Lo que pasa es que me voy a la iglesia porque estoy debilitado espiritualmente. Por lo demás, hermano mío, mira, tienes que tener este orden en la iglesia, tienes que respetar estas autoridades, las autoridades tienen que luchar, la casa tiene que ser así, las mujeres tienen que ser asados, los hombres tienen que ser así, los varones, los esclavos, y comienza a hablar de todo, cómo tiene que ser el orden, y después dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay un si querés. Si no querés, está frito. Si no querés, no podés caminar en el Evangelio. Yo decía, esto es el Evangelio. Me cansó.
ponemos en práctica la palabra de Dios. Si cumplimos por obligación, ¿qué querés? ¿Cómo se va a cumplir en mí la palabra de Dios si yo no me estoy encontrando en cada momento con mi Salvador? Si no tengo las mejores oraciones de mi vida en mi cuarto, en mi casa. Si las mejores oraciones de tu vida son aquí en la iglesia, estamos ricos. Te voy a explicar por qué, paso a decirte por qué. Dice, versículo 12. Porque, perdón, el 11. El 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para poder estar débiles. ¿Cómo dice? Firmes. Contra las acechanzas del diablo. Hermano, hace mucho que no estamos hablando de estas cosas, y tal vez puede ser un poco que hay que recordar estas cosas. El creyente que anda por la vida sin entender que estamos bajo las acechanzas del maligno, no recuerda que tiene que consagrar su vida, no recuerda que tiene que tener un encuentro personal con Dios y una conversión diaria. Pastor, ya me convertiste otra vez. Convertiste tantas veces como sea necesario. Porque el enemigo nos hace aflojar. El enemigo nos hace cansar. El enemigo está forcejeando nuestra vida y nos debilita. Entonces tenemos que convertir, es decir, volver otra vez nuestro corazón y nuestra vida, nuestra mirada, nuestra fuerza a Dios. Y la única manera que tenemos es, primero recordando, dice, porque, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es estar firme? Fortalecido, fuerte. Yo puedo estar sentado y estoy fortalecido. Constante, dice. Puede ser. Sí. Perseverante. ¿Qué quiere el enemigo de nosotros? Debilitarnos. ¿Cómo? Debilitarnos. ¿Para qué? Para no perseverar. ¿Para no perseverar en qué? Sacarnos del camino. Para sacarnos del camino, ¿cómo? Pecando. Volviendo atrás. Debilitándonos no sacar el camino. Retroceder. Retroceder para atrás. No, retroceder para adelante. Sí, pero eso no se da de la noche a la mañana, creyente. ¿Sabe cómo? Bajando escalón por escalón. Eso, bajando escalón por escalón. Juanito, muy bien. ¿Se acuerda de Juanito? Muy bien. Por eso el creyente que no hace nada en la casa del Señor está más fácil para que se vaya. Porque no hace nada, porque no ha subido los niveles de fortalecimiento del Espíritu en el servicio a Dios. Cuando un creyente comienza a servir a Dios y ya forma parte de un sistema de liderazgo, es más difícil que el diablo todavía puede hacerlo, pero ya tiene que trazar una estrategia más fina, porque primero tiene que debilitarlo y hacer que ya no quiera estar ahí. Y esto se llama estar firme. Cuando el Señor te pone en un lugar y te levanta en un lugar, el Señor espera que estemos firmes y nos provee la forma para estar firmes. ¿Y cómo es la forma de estar firme? Orando. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice la Biblia? No digamos cualquier cosa. ¿Qué dice el versículo 11? Vestido de toda la armadura de Dios. Muy bien. La única forma de poder permanecer firme donde Dios nos tiene y que no nos mueva nadie es estar revestido de la armadura de Dios. Ay, pastor, pero hasta ahora me entero que tengo una armadura. Más vale tarde que nunca. La única manera
lucha contra estas fuerzas de las tinieblas. Y están permanentemente tratando de hacer de que yo me vaya. Desanimándome, sacándome las fuerzas. Escucha. Debe que ponga aquí un lado. La mente. Aló. Y dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si no tenemos la armadura, hermano, estamos fritos. No podemos estar en esta situación de querer permanecer en los caminos del Señor, desconociendo cómo se lucha espiritualmente, cómo vencer, cómo avanzar espiritual. Es que no podemos. No hay forma. Entonces viene la explicación del apóstol Pablo. Dice, ¿por qué? Y está la explicación. ¿Por qué? El por qué. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si usted no tiene la armadura de Dios, si usted no va y se convierte a Jesucristo cada día, dígame cómo va a poder hacer frente a las acechanzas de estos espíritus inmundos, de esta fuerza de las tinieblas. Ellos saben muy bien lo que quieren y tienen el poder para hacerlo. Sí. Ellos sí tienen el poder para hacerlo. Algunos creyentes se consuelan diciendo, bueno, pero mi Dios es mi Dios fuerte y poderoso que no le va a dejar al diablo hacerme a mí lo que el diablo quiera. Pero si somos irresponsables, si actuamos en irresponsabilidad, ¿cómo Dios podrá cubrir nuestra vida? ¿Podrá un Padre justo cuidar y reprender a los demonios que quieren hacer que nosotros tengamos caídas y debilidades, si nosotros no ponemos en práctica la enseñanza que se nos da? Para eso están las enseñanzas, para que pongamos en práctica las enseñanzas que se nos da. Y si no ponemos en práctica las enseñanzas que se nos está dando, pues las cosas que sufrimos, hermano, creo que los tenemos bien merecidos. Pero es que tenemos que avivarnos, tenemos que salir de este atolladero y comenzar a escuchar la enseñanza y ponerlo por obra. Porque, como siempre digo, de nada sirve que yo solamente escuche. Así que una vez descripta todo el poder de las tinieblas que está en contra suyo y en contra mío y que no nos deja vivir en paz, no voy a hablar de ellos, sino simplemente le quiero decir que ellos están puestos ahí para que usted y yo hagamos lo que nos viene en gana. Para que usted y yo no hagamos de nuestra vida una vida sencillita. Porque tal vez usted viene a Cristo y se comió el cuentito de que si usted viene a Cristo la vida suya va a ser bien sencillita. Yo quiero desestimar esto. La Biblia dice claramente que tenemos oposición del maligno para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Pero tenemos un Dios que quiere fortalecernos y nos da aquí la manera. Ahora, hay una mala enseñanza con respecto a esto. Una enseñanza que dice que nosotros podemos ir y reprender a los demonios de cualquier manera, que podemos, qué sé yo, dejarlos atados en determinado lugar, que podemos hacer una guerra como hacen la guerra los ejércitos del mundo, los ejércitos humanos. Y hay un montón de gente enseñando eso y con una autoridad aparente. Pero hay una diferencia muy grande entre la guerra en la tierra de los seres humanos
y lo que es una batalla espiritual. Versículo 13 dice: por lo tanto, una vez que sabes esto, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Qué es un día malo? ¿Qué es el día malo? ¿Perdón? ¿Alguien sabe lo que es un día malo? Un día en el que Satanás... Porque acá dice, perdón pastora, porque acá dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. La Biblia dice que nos va a venir el día malo. Acá habla por supuesto de que viene el día malo. ¿Qué es el día malo? Porque dice, para que podáis resistir, y dice, y después vuelve a decir, y habiendo acabado todo, estar firme. Quiere decir que el día malo es malo, ¿Y qué puede ser el día malo? Tribulación. ¿Qué significa eso? Lo hablan en castellano porque... Guerra, Problema, conflicto, Por ejemplo, enfermedades. deudas, enfermedades. La muerte de alguien, la separación. ¿cómo? La muerte de alguien, la separación. La muerte de alguien. Hambre. Eso. No tanto. Sí, pero es difícil para nosotros. Bueno, pero que no está hablando de esa clase de dificultad. Eso es una dificultad, pero en la cual nosotros solamente, bueno, el enemigo puede debilitarnos, pero es algo que no podemos manejar. Injusticia. Injusticias. Hambre. Como la de Pablo. Por ejemplo, la de Pablo. Persecución. Persecución. Hambre. Pero acá en este país no se pasa hambre. Guerra. Y más si vos estás trabajando aquí en la zona central del país. Ahí las casas están jodidas, El que le hace falta trabajo, mi amigo, tiene una oferta de trabajo para una persona por 3 meses y va a ganar 12.000 cheques mensuales en cada mes. El que necesita un trabajo es para limpiar, ¿Quieren que mande? limpiar para limpiar. No, hay que limpiar. ¿Cómo? Limpiar casas. De lunes a jueves. De lunes a jueves, ¿Qué zona? Tel Aviv. Tel Aviv, Rishon. Rishon. Ok, entonces, el día malo va a venir. ¿Qué es el día malo? Es el día que estoy decidiendo salirme de la iglesia. Es el día que ya no me importa venir a un culto. Es el día en que yo ya no quiero seguir sirviendo. Es el día que no me importa nada lo que voy a dejar atrás. Comienzo a pensar mi vida, quiero tomar mi vida por mí mismo y se terminó. ¿Qué hago? Llegó el día malo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Los enemigos me tienen acorralado. No sé qué hacer. Entonces la solución es salir corriendo. En el día malo, la solución no es salir corriendo. ¿Cuál es la solución en el día malo? Resistir. ¿Cómo? Perseverar. ¿Cómo? Primero que nada ponerse la armadura de Dios. Ah, muy bien. Fortalecerse, pelear. Espere que escriba su nombre. Futuro pastor. Está atento. Futuro pastor. Lo pongo aquí. Claro. Sin la armadura no voy a poder resistir en el día malo. Por eso es que Dios me dice, el día malo va a llegar. El día malo
Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, cuando ya el enemigo se retira avergonzado, cuando ya todas las cosas se hayan calmado, cuando los que venían a matarte se den por vencido, vos vas a mirar y decir: wow, sigo en la iglesia, aleluya. Sigo en el liderazgo, aleluya. Sigo tocando, aleluya. Sigo haciendo, aleluya. Sigo predicando, aleluya. Sigo donde Dios me puso. Alabado sea Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos declara qué es la armadura de Dios y qué hacer para ponerse la armadura de Dios. Entonces dice, versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Escúcheme: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo es que yo voy a estar firme? Bueno, poniéndome en esta armadura. ¿Y qué significa esta armadura? Miren, está hablando de la verdad. Está hablando de la justicia. Está hablando de la paz. Está hablando de la fe. Está hablando de la salvación. Está hablando de la espada de Dios, de la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. 5 cosas. La verdad. El diablo es padre de mentira. Así que cuando viene el día malo, la mitad de las cosas que estás viendo es mentira. La mitad de las cosas de tus problemas que hay alrededor de tu vida es mentira. Y vos lo estás creyendo muchas veces. ¿Y por qué? Porque necesito ir a la claridad de Dios para ver las cosas. Necesito ir a la claridad de Dios. ¿Y cuál es la claridad de Dios? ¿Cómo? La palabra. La palabra. Anoche le decía a los hermanos, de todas estos videitos que están pululando en YouTube, pululando así como gérmenes, uno peor que el otro. Si ustedes cuando lo miran, no le voy a decir que no lo miren, pero si ustedes cuando lo miren, van a la palabra de Dios y empiezan a estudiar la palabra de Dios, a ver si no hay algunos versículos que contradicen lo que están diciendo allí, ustedes a los 5 minutos de ver el video van a decir que esta palabra, esto que están enseñando estos muchachitos, no tiene nada que ver con lo que es la doctrina de Dios. Le expliqué, le mostré, vimos algunos videitos, ¿sí? Ese que, lo que pasé, ese que estaba regando, ¿no? A la gente, le mostré eso. Hay uno nuevo. ¿Qué cosa? Una pileta. Como el espíritu es agua, Tanque de Bethesda. estaba haciendo mucho calor, estaba tomando agua así en una botella, y entonces agarró y dice: reciba, y le tiró todo el agua, y después agarró y le tiró con la botella porque ya no tenía más agua. Yo vi unos peores de playa. Ese mismo pastor hizo una campaña evangelística, y cuando estaba toda la gente, le mandó a venir a la gente y le dijo: a ver, los diáconos, tráigame eso. Y viene un diácono con una manguerita, y yo no veía bien el video. Y miré así, y de repente, hermano, reciben el nombre a un pobre chiquito, se ve que hacía frío, estaba todo abrigado. A un pobre chiquito, había tenido 11 años, como Uriel, una cosa así, estaba de corbatita y trajecito y todo lindo, le trae el papá, y otro diácono lo traen así, y estaba aleluya, gloria a Dios, y le comenzó a regar con la manguera. Es triste eso.
de mujer. Yo no sé si viste ese que le pega un bofetón también. Sí, ¿está preparado? Hay otro que dice, ¿está preparado para recibir lo que viene? Sí, pastor, estoy preparado. ¿Está preparado para recibir lo que viene en serio? ¿Querés lo que viene? Sí, pastor, quiero lo que viene. Esto es lo que viene. ¡Pam! ¿Te acordás que ella Pero eso no es nada. Pero el otro día uno que soplaba en el fuego. No, pero eso no es nada. Hay otro video que voy a decir, pero es que se volvió todo loco. La unción del chicle. Le dice, hay uno que reparte chicle para sanidad y le dice, a ver, los chicos no ven, porque los chicos son muy vivos. Si están enfermos, sí, pero si no, no, porque esto es del Espíritu Santo. El chico vivo. Pero eso no es nada. La escoba. Vos buscás y vas a encontrar mucho de esto en esto escuchar. En una iglesia, pero una iglesia enorme, grande, linda. Ojalá nosotros pudiéramos tener ese templo. Hermano, el Señor me dice que tenemos que ser, hermano, y a comer pastos verdes. Porque el pasto verde es hermano, y le dice, vayan a comer pasto verde. Y la gente sale así corriendo y como medio como animal empieza a comer pasto verde del jardín. Eso montó vaca, no sé. Ovejas de verdad somos. Eso es lo que vemos. Eso es lo que nos podemos reír. ¿Ok? Pero triste. Pero hay otros que no hacen tantas cosas absurdas, vamos a decirlo así, para hablar finamente. No hacen tantas cosas absurdas, pero hacen más daño. Porque te dice que vos sos un campeón. Porque te dice que el poder que tenemos del Espíritu Santo podés hacer lo que quieras. Que podés hacer absolutamente todas las cosas y solamente tenés la responsabilidad de orar y proclamar y decir lo que querés, porque el poder de tu palabra, el poder de Dios está en la palabra tuya, y cuando vos declarás, entonces Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer si quiere. Amén. Y si no quiere, yo digo amén igual. Pablo estaba enfermo, oró 3 veces por su salud. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cómo? Bástate mi gracia. ¿Cómo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No lo sabe. Las cartas que escribía Pablo no las escribía él, necesitaba a alguien que esté con él, por eso tenía amigos en la cárcel también, porque necesitaba a alguien que escribiera las cartas, porque él no tenía vista. Estaba preso por predicar el evangelio y no le importó, porque sabía lo que eran las acechanzas del mal, y sabía también por qué era un creyente. ¿Para qué era un creyente? ¿Y cuál era su misión como un creyente? Predicar el evangelio. Miren lo que dice. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? La coraza de justicia, sí. La coraza de justicia es Jesucristo. Su sacrificio en la cruz. La justificación de nuestros pecados, que aunque nuestro pecado, tu pecado y mi pecado no tienen ninguna justificación, porque no hay justificación para nuestro pecado, Cristo por su sacrificio sí nos justifica y nos perdona todos nuestros pecados. Amén. Así que necesitamos vestirnos cuando el enemigo viene a decirte que has pecado, que has pensado mal, que has actuado mal, que tú no te mereces la unción, que tú no te mereces estar en una iglesia, que tú no te mereces estar en un liderazgo. Tú dile, por la justicia de Jesucristo que me ha limpiado de todos mis pecados, yo estoy firme. Alabado sea Dios.
qué te dice que estés con la verdad? Porque el otro es padre de mentira. ¿Por qué te dice que estés con la justicia? Porque el otro, ¿qué es? Injusto. ¿Qué más sigue? Dice, el apresto del Evangelio de la paz. Y ahí tenemos un problema. ¿El creyente que no estudia la Biblia puede crecer? No puede crecer. Pero estudiar la Biblia significa estudiar la Biblia y comenzar a poner en práctica lo que estudia. ¿Estamos claros? Ok. El creyente que no se bautiza, ¿es creyente? No. Es que no es creyente todavía. Cuando se bautiza, da fe pública de que es creyente. ¿Se da cuenta? Ok. Ahora, el creyente que se bautiza, el creyente que está obedeciendo, el creyente que está viviendo por la palabra de Dios, escuche bien, necesita algunas cositas para poder andar en el camino del Evangelio, para poder andar fortalecido, para poder andar diciendo todo el día, gloria a Dios, aleluya, aunque vengan pruebas, yo estoy firme, aunque vengan luchas, yo estoy contento, estoy gozoso, porque mi gozo no viene de las circunstancias, sino viene del propio Jesucristo, aleluya. ¿Cuáles son las cosas que un creyente necesita? Lo primero que dice la Biblia es que tenemos que congregarnos. Dice, y no como algunos tienen por costumbre. Y más aún cuando veas que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? El día malo. ¿Cómo? El día El malo. día del Señor. El día del Señor. La venida del Señor. ¿Y está cerca la venida del Señor? ¿Estás viendo señales? Solemos cantar, ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar, los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. Aleluya. Qué feo eso. ¿Cómo? Qué feo eso, ¿no? Ajá. La Biblia habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Y las insensatas dónde quedaron? ¿Adentro o afuera? Fuera. Ok, entonces congregarnos. ¿Qué otra cosa? Un creyente para poder andar en el camino del Señor con gozo, con fe, lo que necesita es orar. Orar, necesita ir a la presencia del Señor cada día, pero la presencia no es solamente bla, 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 bla. No. Tampoco se zorrar. Aprendiendo, papi. Es ir a la presencia, abriendo tu corazón que Dios te toque. Y si no te toca Dios, si no eres capaz de derramar una lágrima en la presencia de Dios, si no eres capaz de saltar de júbilo en la presencia de Dios, tienes que volverte a Dios con toda preocupación y decirle, Señor, pero qué demonios es que me pasa. ¿Qué cosa es lo que me está pasando, Señor? Líbrame de esta tortura que no puedo sentir tu presencia. Luchar. Otra cosa que necesita el creyente para poder vivir una vida en Dios, un creyente, estoy hablando de un creyente, alguien que le entregó su corazón a Cristo, se bautizó y ya está viniendo a la iglesia, un creyente, es servir a Dios. El creyente que no sirve a Dios va a debilitarse. El creyente que no se congregue va a debilitarse. El creyente que no ore en la presencia de Dios va a debilitarse. Estoy hablando de las cosas que nos fortalecen. El servir a Dios. Ay, no, pastor, pero es que no tengo tiempo, vivo lejos, no tengo plata. ¿Cuántas excusas?
Es que la palabra de Dios es concreta. Si no hago estas cosas, me debilito. Tengo que servir a Dios, congregarme, orar, servir a Dios. ¿Qué más tengo que hacer? Leer la palabra de Dios. Pero no solo. Pero no solo. Vivirla. No estudiar solo. Ah. Ay, pastor, tengo grandes estudios en YouTube. Así te va a ir. Cuando menos me dé cuenta, te voy a ver comiendo pasto también ahora. Porque en el reino de Dios no hay autodidactas. No podés estudiar por vos mismo la palabra de Dios. Necesitas estudiar en esta condición. Primero, con un maestro. Y segundo, en un grupo de hermanos. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos para vivir una vida dinámica en Cristo? Dijimos congregarnos. La palabra. ¿Cómo? Estudiar. No, bueno, eso es estudiar. Cuando yo hablo de estudiar la palabra, estoy hablando no solamente de leerla o de entenderla, estoy hablando de todo el conjunto. Estoy hablando de estudiarla, aprenderla, guardarla en el corazón y ponerla en práctica. Eso es. ¿Cómo? Ahí se metió usted en una. Predicar. Ay, pastor, pero yo no tengo a nadie que predicar. Embrómense. ¿Qué quiere que le diga? Porque si usted no habla del Señor, usted se va a debilitar más que nunca. Si usted no le habla a nadie de Cristo porque dice que no tiene nadie, que me parece un poco ilógico en una ciudad que tiene alrededor de 5 millones de personas, me parece ilógico que usted no pueda arrodillarse delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, estoy en un lugar de 5 millones de personas y tú no me das a una para que le hable de ti. A no ser que Dios esté ciego, sordo o loco, Dios le va a responder. Y si no responde porque no me está preocupando la cosa, y creo que puedo seguir llevando mi vida cristianita mediocre así nomás, y me olvido que están las acechanzas del enemigo dando vueltas diciendo: a ver, te estás congregando, a ver, estás orando, a ver, estás leyendo la palabra de Dios, estudiando y aplicando, a ver, ya sé, no puedes predicar, 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 no sabes hebreo, no tenés tiempo, no conoces a nadie, no puedes predicar, no puedes predicar, no puedes predicar. Debilidad. Ay, pastor, no tengo fuerzas. ¿Y cómo si no le estás predicando ni a tu sombra? Se supone que cada creyente que viene a la iglesia cada semana tiene que preocuparse a ver a quién nuevo le trae a la iglesia. Eso se supone. Hermano, la verdad es que Bekoshi, como decimos aquí, me traigo a mí mismo. Y Bekoshi. No es que llora mucho y le llamo a todos y le digo: hermano, este sábado se suspende por lluvia. Si no hacemos estas cosas en nuestra vida cristiana, estamos a merced del adversario. Pastor, pero ¿dónde dice que yo tengo que predicar? Mira. Versículo 17. Perdón, el 15, no al 15. Dice: calzamos los pies. ¿Para qué te calzan los pies? ¿Cómo? ¿Cómo? Para caminar. ¿Otra vez? Para caminar. Ajá. O sea que hay que ir, ¿no? Con el apresto, o sea, con el calzado. El apresto era una clase de bota que usaba el soldado romano. Con el apresto, es decir, del evangelio de la paz.
Es decir, que si no predicas ni a tu sombra, ahora tenés la explicación de por qué tener una vida liviana espiritual. No es solamente que tenés que orar, no es solamente que tenés que venir a la iglesia, no es solamente que tenés que hacer estas cosas. De lo contrario, los enemigos nos van a comer crudos. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. De la fe. ¿Qué es la fe? Ya sé, no digan nada. ¿Sabe qué es fe? Es que vos me vengas a decir, mira pastor. No, eso no es fe. Eso, perdóname, esa es la fe de YouTube. ¿Cómo? Ir a comer pasto. Ir a comer pasto. Ese es comer pasto. ¿Escuchaste lo que me dijo, no? Yo le pido a Dios, voy a tener un auto, eso es fe. Esa es la fe de YouTube. ¿Sabe qué es fe? Que cuando te vas a postrar delante de Él y decirle, Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero sentir. Señor, me dijeron que yo puedo sentirte. Quiero que entres aquí, que me cambie la vida. Quiero tener un propósito en mi vida. Quiero que mi vida signifique algo por fin. Y entonces el Señor comienza. Y en ese momento, uno dice, Señor, dame un alma para hablarle de Cristo. Dame un alma y no te voy a dejar hasta que me entregues un alma para hablarle de Cristo y que ese alma se convierta y venga a la iglesia. ¿Sabe qué es fe? Que venga un día y me diga, pastor, oré con fe, Dios me presentó una almita y acá le presento fundamental el pastor de la iglesia. Eso es fe. Eso es fe. Lo demás, como dicen acá, es paca paca. Y si no hacemos estas cosas, nos debilitamos. Si no practicamos estas cosas que nos dice Efesios, nos debilitamos porque no tenemos armadura para la defensa. ¿Qué es lo que me defiende del enemigo? Que yo me congregue. ¿Qué es lo que me defiende del enemigo? Que yo lea la Biblia, que me entere, que yo comience a estudiar la Biblia. ¿Qué es lo que hace que el enemigo no me supere? Que yo ore a Dios. ¿Qué es lo que hace que yo permanezca firme? Que yo predique. Que yo le hable a alguien. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto cuando yo le hablo a alguien del Evangelio? ¿Sabe por qué? Porque vos cuando comenzás a hablar de la palabra de Dios y comenzás a enseñarle a otra persona, la palabra de Dios vuelve hacia vos y entra otra vez en tu corazón y cada vez te convences más profundamente de lo que estás enseñando, de lo que estás predicando. El Espíritu Santo comienza a darte nuevas ideas y comenzás a creer tan profundamente en lo que estás predicando que comenzás realmente a vivir una nueva experiencia espiritual con la misma palabra que estás entregando. Estas cosas no suceden a aquellos que tienen la boca cerrada. Por eso se lleva una vida debilitada. Esto es lo que los enemigos quieren. ¿Sabe? El enemigo está muy contento con un montón de iglesias. Porque están ahí, te reprendo, Satanás, y esto, y lo otro, y aquí, y allá. ¿Y la vida cristiana? Bien, gracias. Así que, hermanos, si nosotros queremos tener una vida fuerte en el Señor, yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé qué es lo que estás anhelando de parte de Dios. Yo quiero decirte que Dios nos corona de beneficios cuando vivimos una vida agradable a Dios. Pero quiero decirte que Dios tiene un propósito con nuestras vidas y que es necesario que nos enteremos de esta lucha, que nos enteremos de las reglas de juego, que nos enteremos de cómo hay que caminar, porque si no, lamentablemente el día malo va a venir y no vamos a tener defensa para nosotros. Y no podremos echarle la culpa a Dios.
Y ahora tampoco apostó. Esto es lo que un creyente debe hacer. Les invito a que pongamos esta palabra y van a ver cómo comienzan a tener victorias grandes del Señor, y aunque venga el día malo, ustedes van a permanecer firmes. Alabado sea Dios. Póngase de pie. Aleluya. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, por tu gran misericordia, pero fundamentalmente, Señor, porque dentro de esa misericordia nos has entregado tu palabra bendita. Señor, en este momento queremos pedirte, Padre, Señor, que nos ayudes. Padre, que podamos poner esta palabra por obra. Que podamos, Señor, enterarnos, Dios mío, Señor, de que hay, oh Dios mío, una regla, un camino, Señor, y hay cosas que necesitamos nosotros de cuidar para que, Señor, el enemigo no tome ventaja, Señor, de nuestras vidas, para que el enemigo, Dios mío, Señor, no se aproveche en el día malo, para que, Padre, podamos estar firmes frente a toda acechanza del mal. Oh Dios mío, por eso, en esta hora, Padre, Señor, clamo a ti, oh Dios mío, para pedirte por esta congregación, Padre, para que todos aquellos que están debilitados en este día, oh Rey de la Gloria, Señor, reciban en este día, Señor, oh Padre bendito, un toque de tu presencia, un toque de tu poder, un toque, Señor, de tu Espíritu Santo, fortaleciendo sus vidas, animándolo a buscarte, Señor, sinceramente, oh Dios mío, buscándote en medio de tu presencia, oh Padre, Señor, en el nombre de Jesús, pero también poniendo en práctica, Señor, aleluya, esta palabra, Señor, que tú nos has dado en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que pongas tus manos sobre cada uno de nosotros. Queremos hacer lo que, Señor, está escrito en tu palabra. Queremos poner por obra lo que está escrito en tu palabra. Oh Dios de la gloria, Señor, ayúdanos, fortalécenos, cambia nuestra visión, cambia, Señor, oh Dios mío, nuestro corazón, cambia, Dios mío, Señor, aleluya, nuestras tristeza en gozo permanente de tu Espíritu Santo, aleluya, oh Padre, y a partir de ahora, Señor, queremos vivir en plenitud lo que, Dios mío, tú nos has enseñado en esta noche, oh Rey de la Gloria. Padre, queremos poner en práctica tu palabra, la cual es verdad. Queremos vivir, Señor, en la justicia que es de nuestro Señor Jesucristo. Queremos, Padre de la Gloria, Señor, predicar tu palabra, el Evangelio de la paz, oh Rey de la Gloria, Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que vengas, oh Dios mío, y nos ayudes, Dios mío, dándonos más fe, entregándonos, Señor, aleluya, esa fe que necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, 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 oh Rey de la Gloria, oh Rey de la Gloria, oh Rey de la Gloria. Donde nadie me puede señalar.
Aleluya. Yevarejeja Adonai Beishmereja. Yaer Adonai Panabeleja Beineja. Isa Adonai Panabeleja. Beasereja Shalom. Beshet Yeshua Amashiach. Amén y amén. Vamos a orar por Jerusalén como lo hacemos siempre. Y decimos todos juntos. Yevareja Adonai Beishmereja. Yaer Adonai Panabeleja Beineja. Isa Adonai Panabeleja.